En un mundo donde el tiempo y la eternidad se entrelazaban como hilos invisibles en un tapiz infinito, existía una marca que solo los elegidos podían portar. No era una insignia común ni un símbolo que pudiera ser comprado o robado. Era algo más profundo, más antiguo, más misterioso. Una marca física dejada por Dios mismo, un sello divino que brillaba en la piel de aquellos destinados a cumplir un propósito mayor. La historia comienza en un pequeño pueblo llamado Aurión, escondido entre montañas nevadas y bosques impenetrables. Allí, bajo el cielo estrellado de una noche sin luna, un joven llamado Elián despertó con un grito ahogado. Su cuerpo temblaba, no por el frío, sino por algo que sentía en su pecho, justo sobre el corazón. Había algo diferente en él, algo que jamás había experimentado. Con manos temblorosas, encendió una lámpara de aceite y se miró en el espejo polvoriento de su habitación. Entonces lo vio, un símbolo extraño, grabado en su piel como si fuera fuego líquido. 3 círculos entrelazados, rodeados por runas antiguas que parecían brillar con luz propia. Elián no entendía qué significaba, pero sabía, en lo más profundo de su ser, que aquello cambiaría su vida para siempre. Mientras observaba el símbolo, una voz resonó en su mente, clara y poderosa, como un trueno en medio de la calma. El sello ha sido colocado. El tiempo de los elegidos ha llegado. Antes de que pudiera procesar lo que acababa de ocurrir, un rugido ensordecedor sacudió el aire nocturno. Desde las montañas cercanas, una sombra enorme emergió, deslizándose como un río de oscuridad hacia el pueblo. Elián supo instintivamente que aquella criatura venía por él, y que su destino estaba a punto de revelarse. El rugido reverberó en los oídos de Elián, quien apenas tuvo tiempo de apagar la lámpara antes de que la puerta de su cabaña temblara violentamente. Afuera, el silencio del pueblo se rompió con gritos y llantos. Los aldeanos corrían despavoridos mientras la criatura, una bestia gigantesca con ojos como brasas ardientes, avanzaba inexorablemente hacia el centro de Aurión. Elián, con el corazón acelerado, se acercó a la ventana con sigilo. La bestia tenía forma de lobo, pero era 10 veces más grande que cualquier animal que hubiera visto. Sus patas eran largas y musculosas, sus garras brillaban como acero negro bajo la tenue luz de las estrellas, y su pelaje parecía estar hecho de sombras vivientes. Pero lo más aterrador no era su tamaño ni su ferocidad, sino la sensación de que esa criatura no pertenecía a este mundo. «¿Qué soy yo ahora?», murmuró Elián, tocando el símbolo en su pecho. En ese momento, sintió un calor reconfortante emanar de la marca, como si respondiera a su pregunta. Era una mezcla de protección y advertencia, como si algo dentro de él supiera que esa noche no sería como las demás. De repente, un anciano irrumpió en la cabaña, jadeando y con el rostro pálido. Era el maestro Artel, el historiador del pueblo, conocido por sus vastos conocimientos sobre mitología y leyendas antiguas. Llevaba consigo un libro pesado y desgastado, cubierto de símbolos similares a los que ahora adornaban el pecho de Elián. «Elián», dijo el anciano con urgencia, «no hay tiempo para explicaciones largas. Esa criatura viene por ti porque llevas el sello de los elegidos. Si quieres sobrevivir, debes escuchar cada palabra que voy a decirte». El joven asintió, aunque su mente aún luchaba por comprender. Sin embargo, antes de que el anciano pudiera continuar, un estruendo sacudió la cabaña. La puerta voló por los aires, y en el umbral apareció la bestia, con sus ojos fijos en Elián. «Corre», susurró el maestro Artel, empujando al joven hacia la puerta trasera. «Y recuerda, el sello te guiará. Solo tú puedes descubrir su verdadero poder». Con el rugido de la bestia resonando en sus oídos, Elián salió corriendo hacia el bosque, dejando atrás todo lo que alguna vez había conocido. Pero lo que no sabía era que este viaje no solo lo alejaría de Aurión, sino que también lo llevaría hacia un destino mucho mayor del que jamás podría haber imaginado. El bosque estaba vivo, aunque no de la manera que Elián esperaba. Las ramas de los árboles parecían moverse como si fueran brazos extendidos tratando de detenerlo, y los sonidos de la noche,
Grillos, búhos, el viento, se habían silenciado por completo. Solo podía escuchar el martilleo de su propio corazón y el eco distante de las pisadas de la bestia que lo perseguía. No puedo correr para siempre, pensó, mientras sus piernas comenzaban a flaquear. Pero entonces, algo cambió. El símbolo en su pecho empezó a brillar con más intensidad, iluminando el camino frente a él. Era como si el sello le estuviera mostrando el camino, guiándolo hacia algún lugar desconocido. De pronto, una figura emergió de entre los árboles. Era una mujer vestida con una capa negra que ondeaba como si estuviera hecha de humo. Su rostro estaba parcialmente oculto por una máscara dorada, pero sus ojos, de un azul eléctrico, capturaron la atención de Elian de inmediato. «¿Quién eres?», preguntó él, jadeante. «Soy Kaelit», respondió ella con una voz suave pero autoritaria. «Una guardiana de los sellos. Y tú, Elian, eres uno de los elegidos». Antes de que Elian pudiera hacer más preguntas, la bestia irrumpió en el claro, rugiendo con furia. Kaelit levantó una mano, y de la nada surgió una espada de luz que brillaba como un rayo atravesando la oscuridad. «Escucha bien», dijo Kaelit, girándose hacia él. «El sello no solo te protege, también te otorga poder. Pero debes aprender a usarlo, o morirás aquí mismo». La luz del báculo de Talor iluminó el campo de batalla como un sol naciente, desafiando la oscuridad que intentaba consumir el claro. Las figuras encapuchadas, que hasta ese momento habían permanecido inmóviles, comenzaron a moverse con una velocidad sobrenatural. Sus túnicas negras ondeaban como humo, y debajo de ellas, sus rostros eran máscaras de odio y desesperación. «Son seguidores de los caídos», explicó Kaelit rápidamente, adoptando una postura defensiva. «No muestran piedad. Si nos derrotan, tomarán tu sello y usarán su poder para alimentar su oscuridad». Elian apretó los puños, sintiendo como el calor del sello en su pecho comenzaba a intensificarse. No iba a rendirse. No ahora, no después de haber llegado tan lejos. «¿Qué hago?», preguntó, mirando a Kaelit. «Confía en el sello», respondió ella. «Es parte de ti». Las primeras figuras encapuchadas se lanzaron al ataque, blandiendo dagas negras que parecían hechas de cristal oscuro. Kaelit interceptó a dos de ellas con su espada de luz, mientras Talor trazaba runas en el aire con su báculo, creando barreras protectoras que repelían a los enemigos. Elian, por su parte, se concentró en el calor que emanaba del sello. Esta vez, no necesitó cerrar los ojos para sentir la conexión. Extendió ambas manos hacia adelante, y una oleada de energía dorada emergió de él, formando una barrera invisible que detuvo a 3 atacantes en seco. «Bien hecho», exclamó Talor, visiblemente impresionado. «Pero no basta con defenderse. Debes atacar». Escuchando las palabras del anciano, Elian canalizó la energía del sello de una manera diferente. En lugar de una barrera, formó una especie de látigo de luz que chasqueó en el aire antes de golpear a una figura encapuchada, enviándola volando hacia los árboles. Sin embargo, los enemigos no cedían. Cada vez más figuras emergían de las sombras, y Elian comenzó a sentirse abrumado. Por más poderoso que fuera el sello, no sabía si podría mantener este ritmo por mucho tiempo. Fue entonces cuando ocurrió algo inesperado. Una voz femenina resonó en el claro, clara y autoritaria: «¡Basta!». Todos los presentes se detuvieron al unísono, incluso las figuras encapuchadas. Desde las sombras, una mujer alta y majestuosa apareció, vestida con una armadura dorada que brillaba como el sol. Su cabello era blanco como la nieve, y sus ojos tenían un brillo celestial capaz de perforar las almas. «Soy Serapine, la arcángel de la luz», anunció la mujer, con una voz que resonaba como un coro celestial. «Y vosotros, portadores de oscuridad, habéis sido advertidos. Retiraos ahora, o enfrentad las consecuencias». Las figuras encapuchadas vacilaron, intercambiando miradas nerviosas. Finalmente, con un siseo colectivo,
se retiraron hacia las sombras, desapareciendo tan rápido como habían llegado. Serapine bajó la mirada hacia Elian, quien apenas podía sostenerle la vista. «Has demostrado valentía, joven elegido», dijo ella. «Pero recuerda, el verdadero desafío aún está por llegar». Con esas palabras, la arcángel desapareció en un destello de luz, dejando a Elian, Kaelit y Talor en un silencio absoluto. «¿Quién era ella?», preguntó Elian, todavía atónito por la aparición de Serapine. «Una de las protectoras celestiales», respondió Talor mientras guardaba su báculo. «Aparece solo en momentos de gran necesidad. Que haya intervenido significa que tu destino es más importante de lo que imaginábamos». Kaelit asintió, aunque su expresión era pensativa. «Esto cambia las cosas. Los caídos deben estar desesperados si enviaron a tantos de sus seguidores aquí». Elian se frotó las sienes, sintiendo una presión creciente en su mente. Todo estaba ocurriendo demasiado rápido. «¿Qué se supone que debo hacer ahora?», preguntó, mirando a ambos. «Entrenar», respondió Talor sin dudar. «El refugio de las estrellas es un lugar de aprendizaje. Aquí descubrirás los límites de tu poder y aprenderás a usarlo de maneras que ni siquiera imaginas. Pero también debes prepararte para lo que vendrá después». «¿Y qué es lo que vendrá?», preguntó Elian, aunque temía la respuesta. Kaelit y Talor intercambiaron una mirada significativa antes de que la guardiana respondiera: «La guerra de los sellos. Una batalla entre la luz y la oscuridad que decidirá el futuro de este mundo». Sabía que no había escapatoria. Su destino estaba sellado, y ahora dependía de él asegurarse de que ese destino fuera el correcto. El refugio de las estrellas era un lugar que desafiaba toda lógica. A medida que Elian, Kaelit y Talor avanzaban hacia el corazón del santuario, el joven notó cómo el tiempo parecía detenerse a su alrededor. Los árboles retorcidos se transformaban en columnas de cristal translúcido, y el suelo bajo sus pies brillaba con un resplandor tenue, como si estuvieran caminando sobre una galaxia contenida. «Este lugar no existe en el mundo físico», explicó Talor mientras guiaba al grupo por un sendero flotante que parecía hecho de luz líquida. «Es un reflejo del plano celestial, un espacio donde los elegidos pueden conectarse con su verdadero potencial». Elian miró hacia abajo, asombrado por la vista. Bajo el sendero, podía ver constelaciones girando lentamente, como si el universo entero estuviera contenido en ese pequeño fragmento de realidad. Era hermoso, pero también inquietante. Sentía que cada paso lo acercaba a algo mucho más grande que él mismo. «¿Todos los elegidos vienen aquí?», preguntó Elian, rompiendo el silencio. «No todos», respondió Kaelit. «Solo aquellos cuyos sellos han sido activados. Y aún así, muchos no sobreviven al entrenamiento. El poder que portas es tanto una bendición como una carga. Si no aprendes a controlarlo, puede consumirte». Elian sintió un escalofrío recorrer su espalda. La idea de que el sello pudiera destruirlo era algo que no había considerado hasta ahora. Pero antes de que pudiera profundizar en esos pensamientos, llegaron a una plataforma circular rodeada por 7 pilares de piedra blanca. En la base de cada pilar, había un símbolo grabado que parecía resonar con el sello en su pecho. «Este es el altar de los elegidos», anunció Talor, extendiendo los brazos como si presentara algo sagrado. «Aquí comenzará tu entrenamiento. Cada pilar representa una faceta del poder que llevas dentro: luz, sabiduría, valor, equilibrio, conexión, sacrificio y fe». Kaelit se acercó a uno de los pilares y colocó su mano sobre el símbolo de luz. Inmediatamente, este comenzó a brillar con una intensidad casi cegadora. «Cada uno de estos pilares te enseñará algo diferente. Pero ten cuidado, no todos los conocimientos que obtengas serán fáciles de aceptar». Elian asintió, aunque su mente estaba llena de preguntas. ¿Qué significaba realmente cada una de esas facetas? ¿Cómo podría dominarlas todas? Pero antes de que pudiera decir algo,
Talor levantó una mano para indicar silencio. Primero, debes enfrentarte a la prueba más importante, dijo el anciano con gravedad. La prueba de la verdad. La prueba de la verdad, repitió Elian, frunciendo el ceño. ¿Qué significa eso? Talor lo miró directamente a los ojos, y por un momento, Elian sintió como si el anciano pudiera ver dentro de su alma. El sello no solo es un símbolo de poder, también es un espejo. Refleja quién eres realmente, sin máscaras ni excusas. Para controlar su poder, primero debes aceptar quién eres, con todas tus virtudes y defectos. Kaelit se acercó a Elian y colocó una mano en su hombro. Muchos elegidos han sucumbido a esta prueba porque no pudieron enfrentar la verdad sobre sí mismos. Pero si logras superarla, estarás un paso más cerca de cumplir tu destino. Sentía como si estuviera a punto de entrar en un territorio desconocido, un lugar donde todas sus inseguridades y miedos más profundos saldrían a la luz. Pero sabía que no tenía otra opción. Asintió lentamente, preparándose mentalmente para lo que vendría. Cuando estés listo, dijo Talor, señalando el centro del altar, coloca tu mano sobre el símbolo central. Allí comenzará la prueba. Elian caminó hacia el centro del altar, donde un círculo de runas antiguas brillaba débilmente. Respiró profundamente y extendió su mano hacia el símbolo. En el momento en que sus dedos tocaron la superficie, todo cambió. El mundo a su alrededor se desvaneció, y se encontró de pie en un paisaje onírico. Estaba en el pueblo de Aurion, pero algo estaba mal. Las calles estaban vacías, y el aire era pesado, como si el lugar estuviera atrapado en un eterno atardecer. Podía ver imágenes de su pasado proyectadas en las paredes de las casas, momentos de felicidad, tristeza, arrepentimiento y esperanza. De repente, una figura familiar apareció frente a él. Era su padre, quien había muerto cuando Elian era apenas un niño. El hombre lo miró con una expresión severa. ¿Por qué no fuiste lo suficientemente fuerte para salvarme?, preguntó su padre, con una voz que resonaba como un eco distante. Elian retrocedió, horrorizado. Yo no pude hacer nada. Eras tú quien estaba enfermo. Pero podrías haber hecho más, respondió la figura, acercándose. Podrías haber sido mejor. Las palabras golpearon a Elian como un puñetazo en el pecho. Sabía que esa voz no era realmente su padre, era su propia culpa hablando. Pero aún así, dolía. Antes de que pudiera responder, otra figura emergió de las sombras. Esta vez era Maestro Artel, el anciano historiador que lo había enviado a este viaje. Su rostro estaba lleno de decepción. Te dimos el sello porque creíamos en ti, dijo Artel. Pero ahora veo que no eres más que un niño asustado. ¿Realmente crees que puedes salvar al mundo? Elian cayó de rodillas, abrumado por las emociones que amenazaban con consumirlo. Todo lo que alguna vez había dudado sobre sí mismo estaba siendo expuesto, y no sabía cómo detenerlo. Justo cuando sentía que no podía soportarlo más, una nueva voz resonó en el aire. Era suavemente firme, pero cargada de compasión. Elian, dijo la voz. Alzó la vista y vio a Serapine, la arcángel de la luz, de pie frente a él. Su presencia irradiaba una calma que contrastaba con el caos que lo rodeaba. La verdad duele, continuó Serapine, pero no está destinada a destruirte. No puedes cambiar el pasado, pero puedes decidir cómo enfrentar el futuro. Elian cerró los ojos, dejando que las palabras del arcángel resonaran en su mente. Sabía que tenía razón. No podía cambiar lo que había hecho o dejado de hacer, pero podía elegir ser mejor a partir de ahora. Cuando abrió los ojos nuevamente, las figuras de su padre y Artel habían desaparecido. En su lugar, se encontró de pie en un campo abierto bajo un cielo estrellado. El aire era fresco y limpio, y podía sentir una paz que nunca antes había experimentado. «Has pasado la primera prueba», dijo Serapine, sonriendo.
Ahora debes regresar al refugio y continuar tu entrenamiento. Pero recuerda, el verdadero enemigo no está afuera. Con esas palabras, el paisaje onírico comenzó a desvanecerse y Elian se encontró de vuelta en el altar, con Kaelit y Talor observándolo con atención. «Bien hecho», dijo Talor, asintiendo con aprobación. «Has demostrado que tienes el coraje para enfrentar la verdad. Ahora comienza la parte más difícil». Kaelit le tendió una mano para ayudarlo a levantarse. «El camino hacia el equilibrio no es fácil, pero ya has dado el primer paso. Ahora debes aprender a usar el poder del sello de manera efectiva». Elian asintió, sintiendo una nueva determinación arder dentro de él. Sabía que aún quedaban muchas pruebas por delante, pero también sabía que no estaba solo. Con el apoyo de Kaelit, Talor y, tal vez, incluso Serapine, estaba dispuesto a enfrentar lo que fuera necesario. «Entonces», dijo Elian, mirando a ambos, «¿qué sigue?». Talor sonrió, aunque había un destello de seriedad en sus ojos. «Ahora debes aprender a luchar. Porque muy pronto, el enemigo vendrá a buscarte. Y esta vez, no habrá nadie que te proteja». «¿Luchar?», preguntó Elian, sintiendo una mezcla de emoción y nerviosismo. «¿Qué tipo de lucha?». Kaelit cruzó los brazos sobre su pecho, su máscara dorada brillando bajo la luz etérea del refugio. «No hablamos solo de combate físico», explicó. «El poder del sello no se limita a ataques o defensas. Es un reflejo de tu conexión con el equilibrio universal. Tendrás que aprender a usarlo en todas sus formas: energía pura, manipulación del entorno, incluso influir en las emociones de otros». La idea de dominar algo tan vasto y complejo lo abrumaba, pero también despertaba en él una curiosidad insaciable. «¿Por dónde empezamos?». Talor señaló uno de los pilares cercanos, el que representaba valor. «Comenzaremos aquí. El valor no es solo enfrentarse al peligro, es enfrentarse a tus propios miedos. Si no puedes superarlos, el sello nunca te obedecerá completamente». Con un gesto de su báculo, Talor hizo aparecer un campo de entrenamiento frente a ellos. Era un espacio abierto rodeado por hologramas de criaturas oscuras, similares a la bestia que había atacado a Urión. Pero estas parecían más reales, más amenazantes. «Estas proyecciones están diseñadas para desafiarte», dijo Kaelit, desenvainando su espada de luz. «No son solo enemigos físicos, están conectadas a tus emociones. Si sientes miedo, duda o ira, ellas se fortalecerán». Elian asintió, aunque su corazón latía con fuerza. «¿Qué hago?». «Lo mismo que hiciste antes», respondió Kaelit. «Confía en el sello. Escucha su voz». Talor dio un paso atrás, dejando que Elian tomara posición en el centro del campo. Las proyecciones comenzaron a moverse lentamente hacia él, sus ojos brillando con una luz roja que parecía perforar su alma. Elian cerró los ojos y se concentró en el calor que emanaba del sello en su pecho. Recordó lo que Serapine le había dicho: «El verdadero enemigo está dentro de ti». Inspiró profundamente y dejó que la energía fluyera a través de su cuerpo. Cuando abrió los ojos, las proyecciones estaban mucho más cerca, pero esta vez no sintió pánico. Extendió ambas manos hacia adelante, y una barrera de luz dorada emergió de él, repeliendo a las criaturas y obligándolas a retroceder. «Bien», murmuró Kaelit, observando con atención. «Pero eso no es suficiente». Elian apretó los puños y canalizó la energía del sello de una manera diferente. Esta vez, formó una especie de látigo de luz que chasqueó en el aire antes de golpear a una de las proyecciones, haciéndola desaparecer en una explosión de sombras. Las demás proyecciones rugieron en respuesta, lanzándose hacia él con una ferocidad renovada. Elian se movió instintivamente, esquivando zarpazos y lanzando ráfagas de energía dorada contra sus enemigos. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que no podía mantener ese ritmo por mucho tiempo. Su cuerpo comenzaba a agotarse,
y las criaturas parecían multiplicarse. «Concéntrate», gritó Kaelit desde el borde del campo. «No luches contra ellas como si fueran enemigos externos. Son tus propias emociones». Elian parpadeó, comprendiendo lo que Kaelit quería decir. Las criaturas no eran más que manifestaciones de sus miedos y dudas. Si quería derrotarlas, debía enfrentar esas emociones directamente. Se detuvo en medio del caos, ignorando los rugidos y ataques que lo rodeaban. Cerró los ojos y se concentró en su respiración. Podía sentir el peso de sus inseguridades acumuladas durante años. El miedo al fracaso, la culpa por no haber salvado a su padre, la incertidumbre sobre su propio valor. Pero esta vez, en lugar de dejar que lo consumieran, las abrazó. «Yo soy más fuerte que mis miedos», murmuró, sintiendo como el sello en su pecho comenzaba a brillar con una intensidad renovada. «No me controlarán». Cuando abrió los ojos, todo cambió. Las proyecciones se detuvieron, como si estuvieran atrapadas en el tiempo. Elian levantó ambas manos hacia el cielo, y una columna de luz dorada emergió de su cuerpo, iluminando todo el campo. Las criaturas oscuras comenzaron a desintegrarse una por una, hasta que no quedó ninguna. Kaelit y Talor aplaudieron desde el borde del campo, visiblemente impresionados. «Excelente trabajo», dijo Talor. «Has demostrado que el valor no es solo enfrentar al enemigo, es enfrentarte a ti mismo». Elian cayó de rodillas, exhausto pero lleno de una nueva confianza. Sabía que este era solo el comienzo, pero también sabía que había dado un paso crucial hacia su transformación. Los días siguientes transcurrieron en un torbellino de entrenamiento y aprendizaje. Bajo la guía de Kaelit y Talor, Elian exploró cada uno de los pilares del altar de los elegidos, enfrentándose a pruebas que desafiaron no solo su fuerza física, sino también su mente y espíritu. En el pilar de sabiduría, aprendió a escuchar las voces del universo, interpretando runas antiguas y comprendiendo las conexiones entre todas las cosas. En el pilar de equilibrio, descubrió cómo manejar la dualidad de la luz y la oscuridad dentro de sí mismo, aceptando que ambas eran necesarias para su poder. Y en el pilar de conexión, estableció vínculos profundos con la naturaleza y los seres vivos, permitiéndose sentir el pulso de la vida misma. Sin embargo, fue en el pilar de sacrificio donde enfrentó la prueba más difícil. Allí, tuvo que renunciar a algo preciado, su propia identidad. Durante un breve momento, se convirtió en un espectador de su propia existencia, observando cómo sus acciones afectaban a quienes lo rodeaban. Fue una lección dolorosa, pero también reveladora. El verdadero poder del sello no residía en la fuerza, sino en la capacidad de darlo todo por el bien mayor. Finalmente, llegó el día en que Talor anunció que su entrenamiento en el refugio había llegado a su fin. «Has aprendido mucho», dijo el anciano, mirando a Elian con orgullo. «Pero ahora debes regresar al mundo físico. Los caídos han comenzado su movimiento, y los elegidos deben unirse para enfrentarlos». «¿Unirme?», preguntó Elian, sorprendido. «¿Hay otros como yo?». «Sí», respondió Kaelit. «Cada uno lleva un sello único, pero todos comparten el mismo propósito: restaurar el equilibrio. Tu destino es encontrarlos y trabajar juntos para detener a los caídos». Elian asintió, sintiendo una mezcla de emoción y responsabilidad. Sabía que el camino que lo esperaba sería peligroso, pero también que no estaba solo. «Entonces», dijo, mirando hacia el horizonte del refugio, «¿a dónde voy ahora?». Kaelit le entregó un mapa antiguo, marcado con varios puntos brillantes. «Estos son los lugares donde los otros elegidos han sido avistados. Encuéntralos, gana su confianza y prepárate para la guerra de los sellos». Elian partió del refugio de las estrellas con una determinación renovada ardiendo en su corazón. Sabía que el mundo físico sería muy diferente del santuario celestial donde había entrenado, pero también estaba convencido de que estaba listo para enfrentar cualquier desafío. Su primer destino era una ciudad costera llamada Beilan,
conocida por sus muelles laberínticos y su atmósfera misteriosa. Según el mapa, un elegido llamado Lyra había sido visto allí recientemente. Se rumoreaba que ella poseía un sello que le permitía controlar las mareas y comunicarse con los espíritus del mar. Mientras viajaba hacia Veylan, Elian no podía evitar reflexionar sobre lo que significaba ser un elegido. No era solo una marca en su piel, era una responsabilidad, una misión que trascendía su propia existencia. Pero también representaba una oportunidad, la oportunidad de hacer algo grande, algo que perduraría más allá de su tiempo. Al llegar a la ciudad, fue recibido por un paisaje impresionante. Las calles rebosaban de vida, con mercaderes gritando sus ofertas y marineros cargando barriles de mercancías. Sin embargo, había algo extraño en el aire, como si una tormenta invisible estuviera formándose. Fue entonces cuando la vio. Lyra estaba de pie en el extremo de uno de los muelles, con el cabello ondeando al viento y los ojos fijos en el horizonte. En su brazo izquierdo, un sello similar al de Elian brillaba con una luz azulada. «¿Quién eres?», preguntó ella, girándose hacia él con una expresión cautelosa. «Soy Elian», respondió él, extendiendo una mano. «Y creo que estamos destinados a trabajar juntos». Lyra lo observó durante un largo momento antes de asentir lentamente. «Entonces será mejor que me sigas. Tenemos mucho que discutir, y poco tiempo para hacerlo». Juntos, Elian y Lyra se dirigieron hacia un barco anclado en el puerto, donde un grupo de figuras encapuchadas los esperaba. No eran seguidores de los caídos, sino aliados, otros elegidos convocados por el mismo destino. «El tiempo de la guerra ha llegado», anunció uno de ellos, un hombre alto cuyo sello brillaba en su frente como una tercera pupila. «Los caídos han comenzado su asalto final. Si no actuamos ahora, todo estará perdido». Elian miró a Lyra y luego a los demás elegidos. Sabía que el camino que tenían por delante sería peligroso, pero también que estaban preparados. Habían sido sellados por Dios mismo, marcados como protectores del equilibrio universal. «Entonces», dijo Elian, levantando su mano derecha para revelar el sello en su pecho, «comencemos». Con esas palabras, los elegidos subieron al barco, dejando atrás la seguridad del puerto. Frente a ellos, el horizonte se oscurecía con nubes de tormenta, pero en sus corazones ardía una luz que no podía ser apagada. La guerra de los sellos había comenzado, y el destino del mundo dependía de ellos. Si disfrutaste este contenido y quieres apoyar el canal, te invitamos a darle like y suscribirte. Esto nos ayuda muchísimo a seguir creando historias emocionantes y compartirlas contigo. Tu apoyo es clave para que esta comunidad siga creciendo. No olvides activar la campanita para no perderte las próximas aventuras. Gracias por ser parte de esta historia.